Bienvenidos un día más a Charla tras el 90, tu podcast favorito de fútbol modesto. Yo soy Jorge Ramos. Yo soy Miguel Burdalo. Y arrancamos. Bueno, Miguel, se acabó las navidades. Se acabaron ya las navidades, felices Reyes a todos, lo estamos grabando justo el día después, pero... Se acabaron las navidades y los Reyes nos han traído un podcast, un episodio cargado de emociones, cargado de polémicas, cargado de noticias, en una previa de Supercopa, pero antes de nada, si quieres, vamos con la pregunta, como siempre, la pregunta del público, que en este caso, ¿quién la hace? Lucía Jiménez Gabriel, que nos ha dicho... elegid a vuestro jugador favorito de vuestro equipo y luego elegir a otro jugador que os guste de un equipo diferente. Arranca tú porque yo voy a empezar a soltar barbaridades por mi boca. De mi equipo, del Atleti, yo voy a elegir sin duda alguna a Julián, a pesar de que ahora mismo en este tramo final, digamos, de lo que va de temporada, esté muy mal, que no encaje gol, pero a mí es mi jugador favorito, el que más me gusta. Y de otro equipo, tengo una debilidad, me gusta mucho, la verdad. Ha jugado también en Las Palmas y es el señor Moleiro. Yo, como he dicho, voy a soltar barbaridades por mi boca, no voy a ser family friendly. No puedo elegir ningún jugador de los 11 matados que portan la mayoría de la Valencia Fútbol. Y me voy a dar tan ancho. Sí, ya porque hay que hacer caso a la comunidad y hay que contentar a la comunidad, diría Diego López, pero es que cada uno le mandaría a tomar por culo a un país diferente, lejos de la comunidad valenciana, porque estos no pueden ser mis jugadores. Si quieres luego hablamos del Valencia y ya despotrico de todo lo que están haciendo. Me gusta. Y luego hablando de fuera, pues que me quedaría con la debilidad de segunda división Jeremy. O sea, Jeremy me parece un jugadorazo. Que no le he metido, adelanto, no le he metido en mi 11 de la semana de segunda división. Meto por ahí un adelantito. Así que, si no tenemos nada más que comentar, tengo una sorpresa para ti y para todos vosotros. He tenido un poco de tiempo y he creado una cabecera para 11 tras el 90. Así que si quieres, la metemos. Pues damos paso a los 11 tras el 90. Adelante. Bueno, 11 tras el 90 de la jornada 18 de la Liga EA Sports. Vamos a empezar por la primera división de nuestro fútbol español. Si quieres arranco yo. Vale. Pues mira, mi 11, como siempre va a ser una 4-2-3, creo que la estáis viendo ahora mismo en pantalla, sin leer, pero es buena. Y el portero y MVP, creo que primera vez en mucho tiempo que pongo un MVP como portero, Joan García, del FC Barcelona. Una defensa de 4 para Pedraza, Asencio, Leyen y Carlos Romero. No hay que hablar mucho de todos. Yo creo que así el más destacado ha sido Asencio con su golito ante la goleada ante el Betis. En el medio del campo, un medio del campo bastante fuerte. La verdad es que he intentado hacer un 11 bastante compuesto, bien creado. Y sería Rubén García, Moleiro y Dani Olmo. Dani Olmo, que tengo que meter un shout-out a ese pedazo de gol que mete para abrir el marcador en el RC Stadium. Vaya charro. Arriba tengo que meter a Iker Losada, aunque me duela en el alma, porque es que es del Levante. A Cubo por la banda derecha, que es lo único salvable del partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Y un Gonzalo García que se ha encontrado con el gol y no ha parado de meter goles. Pues te voy a decir que coincido bastante con los jugadores que has puesto en tu 11, también están en el mío, es normal, ha habido grandes actuaciones de muchos jugadores. Del primero coincidimos también hasta incluso en el MVP, Joan García. Si podemos os vamos a dejar un clip de lo que para mí ha sido la mejor parada que he visto nunca, de las mejores paradas, hasta sus ex compañeros flipando. O sea, increíble lo de Joan García. Ya hablaremos más adelante, tema convocatoria, España y demás. Defensa de 4, en el lateral izquierdo, Pedraza, gol, buen partido. Asencio también gol, en la abultada victoria del Real Madrid. Su pareja de central, Vitor Reis,
asistencia clave para la victoria de Girona. Y en el lateral derecho, un Fede Valverde que pudo aportar de la forma ofensiva que siempre le gusta, con 2 asistencias. En el centro del campo tenemos a Takefusa Kubo, el mayor peligro en el partido entre la Real Sociedad y el Atleti, el mejor, y lo culminó con una asistencia. Después, Fermín, para mí importantísimo, al igual que también Dani Olmo, pero me decanto más por Fermín porque es el que da las 2 asistencias de los goles. Y por último, Moleiro, grandísimo jugador, goleador y muy participativo en el plano ofensivo del equipo. Y luego después en la parte de arriba comenzamos con Rodrigo, que volvió a encontrarse y a ser ese Rodrigo de hace tiempo, que generaba mucho peligro y dio 2 asistencias. Después tendremos a Borja Iglesias, el Panda, que metió 2 goles. Uno de ellos fue de penalti, que lo provocó él, bastante bien. Y luego, por último, una actuación increíble de un Gonzalo García que hace un hat-trick en sus primeros 30 partidos jugando en Liga y que veremos a ver cómo le deja esto en un puesto, en un 11 titular. Yo quería ir, bueno, ya escuchando a los 11, antes de hablar de Joan García, de Gonzalo, de un poquito de la Liga, quería ponerte un clip que he visto esta mañana del comité de los árbitros, que sabemos que siempre todos, después de todas las jornadas, como que hacen un veredicto, ¿no? Desde que Mateu Laoz es presidente, que me ha dejado alucinado. Lo estaréis viendo en pantalla. Dice que la actuación de Joan García con el defensa del Barça, que no me sale el nombre, el jovencito, Gerard Martín, que le empuja hacia el balón, sí. Dicen que es una conducta antideportiva. Que si el árbitro hubiese querido pitar algo, hubiese podido pitar balón a tierra para el Español y una amarilla para este. Obviamente no se pitó nada, menos mal, gracias a Dios. Menos mal, efectivamente. Pero ahora me pongo a pensarlo luego en frío y sí que es verdad que, coño, en plan, yo soy Gerard Martín y un poquito me rayo. En plan, porque sí es verdad que luego el golpe, que será contra Premilla, creo que es Premilla, es duro de narices. A ver, si la acción es fuerte, pero realmente hay que pensar también un poco desde el palo de soy Joan García, me puede meter gol, no llego al balón y tengo un defensa delante. Que está muy feo meterle un empujón, pero sinceramente lo que hace en tiempo de reacción para mí es algo que literalmente salva el partido. Yo otra cosa que quería remarcar del comité de los árbitros español, quería remarcar el penalti que se evitó para el Valencia, dice que estaba bien pitado. Para mí es un penaltito que cambia un partido, pero es un penaltito. Hay contacto, ya volvemos a lo de siempre. Hay contacto, es penalti. Tenemos que empezar a cambiar un poquito eso, porque el balón obviamente no lo iba a ganar en ningún momento Borja Iglesias. Es que eso es lo que más me toca las narices. O sea, Borja Iglesias está detrás, mirando a la espalda de la portería y sin ningún tipo de decir, lo voy a ganar. Tienes a Fulquier y a Diacabí al lado. Y pitas penalti. Bueno, el comité ya sabemos que con el tema de arbitraje los penaltis son muy rigurosos y que muchas veces en partidos en los que se produce una jugada similar a otro, en uno se acaba pitando y en otro no. Esa interpretación del árbitro y sabemos que el arbitraje en España es bastante... deja mucho que desear. Y ya si quieres en este sí que nos podemos explayar. También he leído una noticia con lo de la Supercopa, pero estamos previa a Supercopa, no hemos podido grabarlo post, pero sí previa. He leído un comentario que decía 5 aficionados 100% vascos en Arabia para el partido de esta noche. Cuando te vas a dar cuenta que la Supercopa de España no se juega en Arabia Saudita. Ya salió y tuvo unas declaraciones, no sé si las viste, Iñaki Williams, hablando de que a él le parecía fatal que, como tú bien dices, la Supercopa de España se juegue en Arabia. O sea, no tiene sentido que se celebren este tipo de torneos fuera del sitio donde tendría que estar. Ya lo vimos, no me acuerdo con qué equipo, creo que fue con el Mallorca.
me resulta que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, que no sé si es el Mallorca ahora mismo con exactitud. Cuando se quedan luego, después de haber perdido la semifinal, obviamente la iban a perder, cuando se quedan en la semifinal y obviamente han pagado miles de euros para pasar el fin de semana en Arabia Saudita, su equipo no iba a llegar, pero hay un bloquecito dentro de la Supercopa de Madrid-Barça que eran todos los aficionados del Mallorca, que a mí me hizo muchísima gracia, porque obviamente es tu oportunidad. La Supercopa no la ve todo el mundo, pero coño, estás en Arabia Saudita, realmente es un medianamente foco mundial. Tío, me parece muy bien todo lo que se firmó, pero es que se firmó durante 3 años y ahora lo has prorrogado para seguir llevándote más dinero en un que no tiene ni tradición futbolística, ni nada es tuyo, nadie es español, ni nada. Es una cosa que a ver si Tebas se da cuenta y ya decide cambiarlo, porque de verdad, 5 aficionados vascos y uno de ellos viviendo en Suiza. Tiene tela. Tiene tela, ¿no? Pero bueno, ya pasando un poquillo más a la jornada 18, podemos destacar, si quieres destacar, los 2 titulares, obviamente son Joan García y Gonzalo, que a ver qué papelón planta Luis de la Fuente para no llevarlo a convocado a este mundial, claro. O sea, sinceramente, viendo las últimas convocatorias, o sea, ya de primeras es un insulto que con la performance que está haciendo Joan García esta temporada no vaya convocado. O sea, eso ya es el mayor insulto. Ya otra cosa es que juegue o no. O sea, eso ya no depende de... Pero convocarle, para mí... me estás diciendo que en la convocatoria anterior iban Unai Simón, David Raya y Remiro. ¿Estás queriendo decir que incluso el tercer portero de España, que es Remiro, está en mejor forma que Joan García? Y de broma. O sea, mínimo tiene que estar convocado. Ya veremos si Luis de la Fuente confía lo suficientemente en él como para quitarle ese puesto a Unai Simón, que para mí Unai Simón se debería de sentar en el banquillo a reflexionar un poco, porque no está haciendo muy buena temporada, y ya luego la duda entraría en, según a gustos del entrenador, cada uno tiene sus gustos, pero ya sería si sería entre David Raya o Joan García, pero... A ver, yo quiero escucharos en comentarios, me gustaría que pusieseis en comentarios cuál es vuestro portero titular. Para mí, si yo tuviese que dar un portero titular, para mí el portero titular es David Raya. Yo tengo muchas dudas, la verdad, o sea, pero... Quería sacar un poquito los... Sí, es verdad que el último partido de Joan García como que no refleja la realidad, ¿no? Pero quería sacar un poquito los datos de esta temporada para Joan García, porque victoria siendo MVP contra el Español, victoria con portería 0 dando un buen partido con 5 paradas de 5 contra el Villarreal, victoria contra el Osasuna en un partido cómodo del Barça, victoria recibiendo solo un gol contra un Eintracht de Frankfurt, contra un todopoderoso Eintracht de Frankfurt. Es decir, todos, ya lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla, todos los partidos de Joan García está por encima del 6. Un portero que te está haciendo 2-3 paradas por partido, que prácticamente ha recibido pocos goles, quitando que la defensa del Barça es una de las más goleadas y demás. Te está haciendo un partido muy bueno a nivel europeo y no le está llevando convocado delante de un Remiro que su equipo va, porque el partido contra el Atlético de Madrid, sí que es verdad que el Atlético de Madrid no presentó ataque, entonces no pudimos ver a Remiro, y sobre todo viendo la cantada que la estaréis viendo ahora mismo en pantalla de nuestro grande portero con el gol de Raúl García. Unai Don Simón. Sí. O sea, esa cantada te la puede firmar un portero que no tiene experiencia. Portero de segunda ref, que ya hablaremos, pero Unai Simón no te puede hacer eso. Entonces, quiero saber vuestros comentarios. Para mí no es el portero titular, para mí, repito, el portero titular indiscutiblemente es David Raya, que es el mejor portero de Europa, y no llevarle... Vale, ya habéis convocado, pero no ponerle titular, me parece ya un escándalo. Siguiente parón de España es para la finalísima, el 10 de mayo. Creo que para el fútbol, o el 10 de marzo, uno de esos dos. Creo que es en marzo. Y ahí veremos, pero la verdad es que es una pena para Joan, porque no va a ir convocado. Yo opino que no va a ir convocado, se merece ir convocado, pero no va a ir convocado. Y realmente yo ahora mismo incluso miraría otro tercero, porque tampoco Remiro se merece irse convocado. Efectivamente.
Así que vosotros nos diréis en comentarios si el día de mañana tuviésemos una final del Mundial, una final de Eurocopa, un partido muy importante con la selección, ¿a quién pondréis de titular? Si a David Raya o Joan García. Dejadlo por ahí. Luego, pues obviamente, lo que abre todos los periódicos, más que Joan García, es el partido de Gonzalo, ¿no? El partido... Es un partido de yo lo que llevo diciendo mucho tiempo y lo que no le ve la prensa, que obviamente hay que meter los goles, no estoy desmeritando a Gonzalo, hay que estar ahí para meter los goles, Por supuesto. pero sí que desmerito al Betis. La verdad es que no es un partido para que un Betis no plante cara a un Real Madrid. Una defensa muy floja del Betis, que ante equipos de superiores de tabla, de arriba, Madrid, Barça, Atleti y demás, ha recibido un montonazo de goles. O sea, creo que solamente con el Madrid y con el Barça ya son 10 goles en contra. Es que no puede ser, o sea, es un equipo que contra equipos de baja tabla saca mucho potencial, pero es que con equipos de mismo nivel o superior, no es que no pelee, es que no da la talla en ningún momento. Y a mí me sorprende, la verdad, para lo que es el Betis, si pretende hacer cosas grandes... A ver, es un Betis que realmente a mí ya se me está acabando el cuento de Pellegrini. Ha conseguido una Copa del Rey en 5 años, que lleva, creo que ya 5 años Pellegrini, me suena más o menos. Ha conseguido una Copa del Rey, sí que es verdad que les ha puesto como un equipo todos los años en Europa, pero es que no presentarte en el Santiago Bernabéu, porque es que es una no o sea, que te metan 5 es no presentarte al partido. Es no presentarte al partido porque las estadísticas reflejan una clara superioridad del conjunto blanco. Del conjunto blanco, totalmente. Entonces, yo no daría tanto mérito al Real Madrid, sí daría mérito a Gonzalo, sí que plantearía la pregunta de Gonzalo debería estar en el 11 titular del Real Madrid más a menudo, pero lo que no plantearía sería este Real Madrid va por todo, porque realmente este Real Madrid, el juicio real del Real Madrid es mañana a las 8 de la tarde contra el Atlético de Madrid. Sí. Entonces, a la pregunta de si Gonzalo debería estar, mi respuesta es sí, y mi respuesta es Vinicius sentado al banquillo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora mismo Vinicius no está dando la talla esta temporada y no te digo que tenga partidos muy malos, que los ha tenido. Últimamente está ciertamente mejor, aporta ciertamente peligro ofensivo, regates, tal. Ya sabemos cómo es Vinicius, pero un tío que lleva sin marcar gol no sé cuántos partidos, o sea, lleva más goles Vallejo. Que tiene a un Mbappé que está tirando completamente del carro del Real Madrid, o sea... sinceramente, ahora que Mbappé no está, claramente Gonzalo tiene que jugar, pero después de la lesión de Mbappé, cuando se recupere y vuelva, o sea, claramente el 11 tiene que estar compuesto de 3 arriba, que son Rodrigo por derecha, Mbappé por izquierda y Gonzalo arriba de delantero. O sea, para mí ese sería el tridente ofensivo de Madrid. En 77 minutos Vinicius recibe una tarjeta amarilla, realiza un tiro. Y goles esperados 0,07. O sea, es que ese tiro... ¿Qué más te puedo decir? Provoca un fuera de juego, 2 faltas recibidas, lo que es Vinicius, pero es que... ¿Dónde queda el Vinicius Balón de Oro, no? El por 10, el gran famoso por 10. Está siendo por 10 de verdad. Desde que dijo esa frase, no sé por qué, su rendimiento ha bajado demasiado. Así que menos eufarei y más hacer. Más destacar de Real Madrid lo que tú has dicho de Rodrigo, que ha vuelto a la senda de ese Rodrigo que nos enamoró de toda Europa, un Valverde que yo no puedo valorarle con un juicio claro, porque siendo un lateral no ha tenido un partido para ser un lateral, ha tenido un partido para ser un carrilero. Le han dado la oportunidad a caer a ese medio centro que queda un poco libre con Camavinga y Tchouaméni actuando como pivotes y metiéndose dentro de la defensa, y es lo que le da, es lo que le gusta, ¿no?, a Federico. Y igual le pasa a Álvaro Carreras. Realmente ha sido un partido plena de superioridad donde hemos visto que el Madrid ofensivamente es un peligro claro, pero
que este Betis, que no planta cara a los grandes, le ha conseguido meter un gol. Que yo creo que es una portada que no se saca, porque obviamente el resultado es muy abultado, pero es que el Betis está metido un gol. Es un partido que si tú lo tienes dominado, es de portería. La verdad que sí. Pero he de decir que aquí Xabi Alonso ha aprovechado muy bien sus tácticas, al igual que hacía con el Leverkusen. Sus laterales son bastante ofensivos y en este caso el palo ofensivo de los laterales, sobre todo en Valverde, que te ha aportado 2 asistencias, pues ya sabemos lo que es Valverde, un despliegue descomunal. Pues ahí está, ¿no? Esa superioridad, pero a nivel defensivo no podemos decir de casi ninguno. O sea, un gol solo, pero no ha habido muchas jugadas por parte del Betis, entonces tampoco se puede valorar a la defensa del Madrid. Yo sigo diciendo lo mismo, el partido fuerte del Madrid es mañana a las 8 de la tarde contra el Atlético de Madrid, porque luego les espera un calendario bastante asequible, ¿no? O sea, un Albacete en Copa, que luego hablaremos de los cruces de Copa, con un Levante y con un Mónaco. Luego ya sí que es verdad que visitan la Cerámica el 24 de enero. Pero realmente tu partido clave, tu partido insignia, que ahora hablaremos del Atlético de Madrid, de cómo viene el Atlético de Madrid, es mañana. Entonces, notas para el Madrid, yo pondría que el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer. Ganar, ha ganado, ha dado un poco de miedo, pero para mí no me asusta. Siendo el Atleti, No, a mí sinceramente, a mí lo que me asustaba del Madrid era Mbappé, viendo que Mbappé no está, veo que sí, que han hecho un gran partido contra el Betis, pero lo que tú dices es un resultado para mí que es muy abultado, pero que no es acorde con lo que es el partido. Y sinceramente, si el Atleti va con la actitud que fue con el anterior cruce contra ellos, el Atleti se los puede comer perfectamente. O sea, porque el Atleti sabemos de sobra que es un equipo que se crece muchísimo cuando se enfrenta a su máximo rival, que es el Real Madrid. Y si se crece de esa manera tan bien como lo ha hecho otras veces, se lo come. Porque la defensa del Madrid, perdona que te corte, la defensa del Madrid no es esa defensa sólida y fuerte que hemos visto hace muchos años. O sea, ha perdido muchísima solidez y es muy blandita bajo mi punto de vista. el Atlético de Madrid, pese al pinchazo, viene una buena racha. Viene una racha relativamente positiva, afianzándose en esos puestos de playoff, intentando meterse en esos puestos de Champions, de ese top 8. 4 victorias en los últimos, 4 victorias en los últimos 5 partidos, con este empate. Con un Sorloth que parece que se ha vuelto a ver la cara al gol, que es una cosa que me ha sorprendido bastante, la verdad. Está volviendo a ver el gol, no sé si... Un Coque que parece otra vez que tiene 19 años. Totalmente cierto, Y la defensa, que por fin ha encontrado esa defensa de 4, que le ha costado mucho encontrar a lo largo de la temporada. Sí que es verdad que Jiménez ha perdido muchísimos partidos, pero ya ha encontrado una defensa, ya ha encontrado la defensa titular, al fin y al cabo, que es lo que realmente el Atleti se construye. Si tienes una defensa titular, el Atleti se crece. Lo digo aquí, la revelación de la defensa esta temporada, porque nadie se lo esperaba, el rendimiento que está dando Marc Pubil es increíble. Que la gente se pensaba que cuando lo fichamos se iba a ir para el lateral derecho, para cubrir algún partido en el que, por ejemplo, Llorente no estuviera, pero más allá de eso, también te juega como central. Es un tío que tiene un portento físico increíble y que aprovecha muy bien su cuerpo. Tiene muy buena salida de balón también. A mí me gusta mucho y creo que puede ser muy clave para este Atleti. Yo no puedo ver, es que yo realmente no veo ninguno favorito a ninguno de los dos equipos madrileños, la verdad. Veo un pelín por encima al Barça en esta Supercopa. Pero sí que es verdad que quien se enfrenta al Barça le va a dar pelea, solamente digo, O sea, sí. Quien se enfrenta al Barça en la final del domingo, creo que cae, se le va a dar pelea. Y sin más dilación, podemos hablar, si quieres, un poquito de la parte baja de la tabla, en el cual vuelve a entrar el Valencia. Un Valencia que le volvieron a pintar la cara. No puedo decir más. Un Celta que no había ganado nada más que un partido en casa, te planta 4 en tu casa, sin dar atisbos de voy a intentar luchar el partido. No conoces la victoria desde ese lejano derbi que ganaste en el 76 con un gol, una auténtica obra de arte de Hugo Duro, pero que te vuelve a poner en puestos del farolillo de descenso, poquito
a expensas de decir, bueno, a ver si aparece algo, ¿no? A ver si siguiente partido, que para mí es clave contra el Elche en Mestalla, da un poquito de aires al club valencianista, al club de Corberán. Pero a mí ya se me está cansando la paciencia con Corberán, también te digo. Sí que es cierto que a pesar de que ahora mismo los colistas sean el Valencia, el Levante y el Oviedo, equipos como el Girona, el Mallorca, la Real Sociedad, no se pueden relajar porque están bastante cerca y están en un momento bastante malo. El año pasado me acuerdo, por ejemplo, el Mallorca pegaba un subidón y estaba en mitad de tabla para arriba, o sea... A ver, también te digo, realmente es que desde... Si ganas 2 partidos y te pones 10º en esta liga. Ya, pero hay que ganarlos, así claro, que... sí que es verdad que el Sevilla ahora, bueno, ha vuelto, lleva 2 derrotas seguidas, se enfrenta contra un Getafe que he escuchado que tiene a otro central más lesionado. Poquito a saber lo que pasa, ¿no? La jornada que viene no juegan ninguno de los grandes, va a ser una jornada para que, pues eso, para que se decida un poco más el descenso. Pero yo ahora mismo no doy fuego por el Valencia y sinceramente muchos nos habéis preguntado en la caja de comentarios si con el descenso del Valencia la directiva se cerrará. Con el descenso del Valencia la directiva no se cerrará, se hará cuando empiece a perder dinero, pero hasta el momento no pierdes dinero estando en fútbol profesional. Y es lo que me apena, que sabemos que si no baja esta primera red, como pasa con el Málaga, no vende. Así que nada, si quieres pasamos con las quinielas y acabamos un poquito con el fútbol español y pasamos un poquito con segunda. Vale, pues si quieres empezamos con la quiniela. Dato curioso, el Getafe vuelve a ser el partido inaugural de jornada. La última fue contra el Rayo, esta vez contra la Real Sociedad en casa. Para mí es un partido claro de empate. ¿Por qué? Porque el Getafe no tiene mucho gol, ya hemos visto que los goles vienen de Luis Milla o Arambarri, no hay más. O sea, asistencia de uno y gol del otro, no hay más. Y la Real, que parece que está volviendo, tenemos a un Takefusa Kubo que está siendo bastante peligroso y que quiere volver a ser ese Takefusa Kubo de otras temporadas, pero no veo yo un claro dominio de otro equipo. Oviedo Betis, el Oviedo va a seguir en la misma línea, equipo que está ya casi prácticamente matemáticamente en segunda división, salvo que haga una hazaña épica en esta segunda vuelta. Victoria cómoda, a mi parecer debería ser del Betis. Villarreal a la vez, en la cerámica el Villarreal se tiene que llevar los 3 puntos sin ningún tipo de duda. Valencia-Elche, partido interesante. Yo confío en que el Valencia haga algo, pero sinceramente algo me dice que va a acabar en empate, que no va a ser suficiente, aunque le vaya a echar muchas ganas el Valencia para salir de esa zona de descenso, pero yo creo que se va a quedar en un empate. Rayo-Mallorca. El Rayo tiene que empezar a apretar un poco, sí que es cierto que como también están jugando en Europa y están haciendo un buen papel en Conference, también tienen que dosificar un poco, pero tienen que despegarse un poquito de esa zona medio-baja de la tabla y yo creo que en Vallecas van a hacer un gran partido. Levante-Español, yo creo que el Español tal y como viene, a pesar de que viene una derrota con el Barça, está siendo un completo equipazo y está siendo la revelación de esta temporada junto al Elche bajo mi punto de vista, pero el Español se lleva los 3 puntos sin ningún tipo de dudas fuera de casa. Sevilla-Celta, el último de la jornada, y para mí el Sevilla va a seguir en una dinámica en la que no sabe encontrarse. Si de repente en un partido puede ser muy bueno, en otro te caen 3 por parte del Levante, que no tiene sentido. Yo creo que va a ganar el Celta, pero sí que es cierto que lo va a pelear más el Sevilla y no va a ser una derrota tan abultada. Bueno, yo voy y la verdad es que no me la he jugado mucho, excepto en un partido. Ahora veréis, Getafe-Real Sociedad, victoria para el Getafe. A ver, el Coliseum pesa y el Coliseum yo creo que va a hacer cositas y la Real es que no veo que la Real no. Real Sociedad Betis, lo que has dicho tú, un Betis que tiene que ganarlo, si quiere volver a estar ahí, que está, pero si quiere acomodarse ahí, tiene que ganar este partido. Villarreal a la vez, yo creo que el Villarreal va a seguir intentando pelear o dar miedo en esta liga y
y victoria del Villarreal. En el otro duelo de los de la Comunidad Valenciana, Valencia-Elche, el Valencia tiene que sumar y el Elche es un equipo muy duro, por eso no veo más de un empate. Rayo Vallecano-Mallorca, la sorpresa para mi de la jornada en el campo de Vallecas, victoria del Mallorca. Veo muy dubitativo en Liga al equipo vallecano y yo creo que el Mallorca también necesita puntos y va a salir a por todas, por ello yo creo que es una victoria del Mallorca. Levante Español, no tengo dudas de que el Levante va a perder contra el Español, perdón. Entonces victoria del Español. Y para cerrar la jornada, podéis llamarlo sorpresa, no sorpresa, un Sevilla que necesita puntos va a robarle los 3 puntos a un Celta que me pasa lo mismo que me pasa con el Rayo. Es un equipo que me genera muchas dudas, entonces va a perder contra un Sevilla que necesita puntos. 2 apuntes rápidos. El Sevilla, que yo creo que la derrota fue propiciada por el cambio de directiva. Ramos sí, Ramos no. Puede ser que esté un poquito la gente pensando en si Ramos acaba comprando el Sevilla y al final se acaba haciendo dueño de. Y luego os estaremos dejando por aquí el calendario y los enfrentamientos de Copa del Rey, que si quieres los hacemos así un poquito rápido. Partido de primera, Real Betis-Elche, en el Sánchez Pizjuán, bueno, en la Cartuja mejor dicho, yo creo victoria del Betis. Se acabará el sueño ilicitano para esta Copa. Una pena, pero me gustaría mucho que diese la sorpresa el Elche, la verdad. Sería como, ya para terminar de ser lo que está siendo la revelación en Liga, que de repente se cargan unos octavos de final a un Betis, sería histórico, pero yo creo que... A la vez Rayo en Mendizorroza, va a ser un partido duro, pero yo creo que el Rayo, sufriendo como siempre en eliminatoria, se lo va a acabar llevando. Sí, yo creo que es para el Rayo. Burgos-Valencia, en campo del Burgos, pues yo creo que aquí va a caer la primera sorpresa. El Valencia yo creo que va a caer. Y yo creo que incluso le vendrá bien caer en Copa. Quitarse de tanta muy, no meterse en cuartos, y un Burgos que, obviamente Burgos tiene el partido perdido, es un equipo de segunda, va a intentar ir a por todas, se lo va a llevar. Pero le vendría bastante bien, yo creo, coincido contigo. Así podrían centrarse más en Liga y quizás ya decir, venga, vamos a despegar ya de una vez de esa zona de descenso y vamos a empezar a subir puestos. Albacete Real Madrid, voy a poner victoria al Madrid, pero me encantaría una victoria al Albacete. Hombre, me encantaría que don Jesús Vallejo marcase gol frente a su querido Real Madrid. Pero vamos, todo lo que no sea una victoria del Real Madrid, fracaso. O sea... Derbi vasco, si lo queremos ver así, yo no lo veo así. Real Sociedad Osasuna. Para mí, victoria de los Osasuna, victoria Navarra. El Osasuna en Copa es otro equipo. Sí. Yo confío en el Osasuna, viene ciertamente mejor que la Real, aunque no sea una locura, pero confío. Real Sporting Barcelona, duelo de líderes en el fútbol profesional español. Un partido muy bonito en Santander, que obviamente lo mismo, me pasa lo mismo que con el Madrid. O sea, una victoria del Barça es una catástrofe. He visto que habían pasado 16 años desde la última vez que el Barça fue al Sardinero, o sea que una visita especial otra vez, que yo creo que obviamente tiene que terminar en victoria del Barça, que si no sería, lo digo, un fracaso. La Cultu, un partido de históricos, la Cultu contra Athletic. No te puedo dar una... Obviamente daría Athletic por ser primera y toda la vaina, pero no descarto la Cultu. Como me gustaría que se la llevase a la Cultu. Permíteme soñar, pero voy con la Cultu. Y Jeremai y 10 más contra Atlético de Madrid. No había visto este enfrentamiento, lo acabo de ver ahora. Yo creo que de los partidos de Madrid, Barça, Atleti, creo que el Atleti tiene un papel duro contra el Depor. No sé si al mismo nivel que el del Barça con el Racing, pero ojito el Depor. Ya sabéis nosotros la debilidad que tenemos con nuestro queridísimo Jeremai. Pero a priori debería el Atleti... Yo lo mismo que digo con los otros que se han enfrentado contra un equipo de segunda, excepto el Valencia. Victoria del Atlético de Madrid, todo lo que no sea victoria del Atlético de Madrid es una catástrofe. Ahora te voy a decir, cómoda no va a ser ni de coña. Y bueno, y con esto, ahora ya si quieres pasamos con el 11 de segunda división, ya que no estamos hablando de equipos de segunda. Así que, ¿qué te parece?
Bueno, pues los 11 de segunda división. Una jornada de segunda división apasionante para mí, marcada por el Leganés, no sé para ti. También, coincido completamente. Pues si quieres empezar tú. Empezamos con el 11. En portería he elegido al portero del Córdoba, Iker Álvarez. En línea de 4 en la defensa, Jeremy Melot, lateral del Castellón, gran papel. Centrales para Jorge Moreno del Cádiz y Adrián Pica, ambos goleadores. Y en el otro lateral, Diego Murillo del Málaga, bastante buen aporte. Línea de 3 en el centro del campo para Matthijs Locher del Real Valladolid, con una asistencia y bastante importante. Lucas Ribeiro, que aunque no sea medio centro, lo he metido aquí porque dio un punto vital a la Cultu, que le ayudó muchísimo. Y luego yo he metido a Jeremy porque a pesar de que no ha sido el mejor partido del Depor por el pinchazo que tuvieron, fue bastante importante. Y luego después en la línea de 3 de arriba, Jacobo González del Córdoba, bastante bueno, tanto ofensiva como defensivamente. Kuki Zalazar del Ceuta, ya hablaremos del Ceuta, buen proyecto. Asistencia y gran filtrador de pases. Y luego después, como hemos dicho, el Lega iba a ser muy importante. Roberto López, que para mí, sin duda alguna, es el MVP de esta jornada, con un gol y una asistencia muy clave saliendo desde el banquillo. Tomás ya ha hablado del Celta y yo voy a empezar con el portero, con Vallejo del Celta. A mí me parece... El Ceuta, perdón, no el Celta. A mí me parece que el Ceuta se gana el partido desde atrás. Partido de córners, un partido de muchísimo córner contra la Andorra y lo gana el Ceuta con Vallejo. Línea de 4 para un Javier Moreno del Cádiz, un Sientes del Córdoba y para mí una barbaridad lo que hizo Marvel en el partido del Leganés con ese taconazo en el área que podía haber sido claramente penalti para el Albacete, pero el jugador del Leganés se lo acaba llevando con muchísima clase, acompañado de su compañero Franquesa del Leganés. En el medio del campo un Guiguedes que mete un auténtico charro, otro que mete un auténtico charro que lo he tenido que meter, Mikel Rodríguez de la Real Sociedad B, que ya hablaremos de la Real Sociedad B. Y un Loidice de Las Palmas, que sin ningún tipo de duda se lleva también en MVP de ese partido y está siendo uno de los ejes de Las Palmas de Gran Canaria. En la línea de ataque, Calatrava del Castellón, partidazo del Castellón, sin ningún tipo de duda. Con un Chupe del Málaga, que el Málaga sufrió, pero bueno, al fin y al cabo Chupe revolucionó el partido. Y coincido contigo con el MVP, un Roberto Álvarez, que si quieres empezamos con el Leganés. Un Roberto Álvarez que sale, gol, asistencia, 3 puntos en remontada ante un Albacete que venía crecido. Bastante clave lo de Roberto López porque al final demuestra que un partido en el que vas 1-1 y que se requiere sacar esos 3 puntos, es importante sacar siempre puntos fuera de casa, te sale desde el banquillo a falta de 20-25 minutos y consigue meterte un gol y participar en una asistencia. Adelantar al Albacete en la tabla, el Leganés, sale de esos puestos de farolillo rojo. Cositas buenas para el Leganés. Sensaciones positivas para el Leganés, que ya hablaremos que de cara a los partidos de la próxima jornada, que para mí, de decirlo, bastante caliente se viene esta jornada de la Liga y Promotion y tiene bastantes cositas. También hay que destacar ese pinchazo ante el Racing. No sé tú, pero yo soy el Racing y yo ya empiezo a verle la boquita al lobo del segundo de Las Palmas. Las Palmas vienen muy bien, tú has pinchado, llevas 3 empates seguidos. Posiblemente son los 2 equipos que van a subir de ascenso directo, pero el Girona a lo mejor no te lo llevas. Efectivamente, un Racing que se ha quedado como cómodo diciendo, vale, yo soy el líder, estoy muy bien, pero para mi gusto se ha relajado demasiado y por mucho que seas el líder y que seas el equipo que en teoría si vas a ser líder es porque es el que mejor estás, pero para mí sin ningún tipo de duda Las Palmas está completamente cogiéndole el hilo y cogiendo el rodaje y yendo bastante mejor a nivel de puntos, de partidos y demás. La racha de Las Palmas, 2 victorias seguidas. Pero la verdad es que no me da tanto miedo Las Palmas como sí que me puede dar el Castellón con esa victoria tan cómoda, la verdad. Sí que es verdad que venían de una derrota, tenían que acomodarse
pero son 4 victorias en 5 partidos. O sea, bastante buena racha el Castellón, que está en puestos de playoff, cuarto. A 4 puntos de Las Palmas, del Racing de Santander, el que sí que podríamos hablar, y yo creo que es claro titular de esta jornada, se desinfla el Depor. Son ya 4 partidos sin conocer la victoria, un empate esta jornada, vas quinto, te está empezando a venir el Ceuta, te ha adelantado el Castellón, te ha adelantado el Almería. Otras pilas, Deportivo, porque no sé si yo ya le estoy viendo con cara de volver a otro año más a segunda división. Aquí planteamos la pregunta y es si vemos al Depor como un equipo capaz de llegar a esa zona de ascenso directo, que bajo mi punto de vista yo creo que no. Si acaba ascendiendo será a través de un playoff, pero viendo esta racha tan mala, o empiezan a coger buena dinámica ahora, o se les va a atragantar esto y van a empezar a bajar puestos y les va a pasar factura. Lo que digo, viene un Málaga enrachado con 3 victorias seguidas, un Sporting que ha perdido, pero ya venía de 3 victorias seguidas, un Cádiz, un Ceuta. Vienen equipos que están mucho mejor que tú, te quedan 20 jornadas, has perdido 5 veces y las últimas 3 hace 4 jornadas. No sabemos si es un pichazo temporal, no sabemos si esto se va a prorrogar en el tiempo, pero el Depor tiene pinta de mantenerse en segunda. El que no tiene pinta de mantenerse en segunda, cambiando de tema, Mirandés y Zaragoza. Mirando a la zona baja de la tabla, viendo el Mirandés y el Zaragoza, sobre todo viendo los partidos, el último, un Mirandés en el cual contra un Eibar que tampoco propuso demasiado, no. El Mirandés propuso aún menos y que parecía que no tenían ganas de llevarse el partido y que no querían salir de esa zona de descenso. O sea, además una expulsión en mitad de la segunda parte que es totalmente, yo la frustración de ver la situación de tu equipo, pero totalmente innecesaria. Correcto. Un Real Zaragoza que ya sabíamos lo que era el Real Zaragoza cuando empezó esta hipermotion y que se sigue prorrogando en el tiempo, una situación del Zaragoza que ya empieza a ser alarmante, no tanto como la del Mirandés, pero es que ya se te pone a 5 puntos el último puesto de descenso, que es la Real Sociedad B, que ya hablaremos, ahora vamos a hablar de la Real Sociedad B, pero que realmente para mí, si tenemos que salvar, si tenemos que echar a 4 equipos, a lo mejor ya podemos decir que tenemos a 2 con pie y medio fuera del fútbol profesional español. Pues sí, coincido, porque para mí, por ejemplo, tanto Granada como Real Sociedad B, aunque estén en la posición en la que están, a mí, por ejemplo... El Granada me dio muy buenas sensaciones. Es lo que te iba a decir, me dejó muy buenas sensaciones en ese partido contra... En una Almería que remonta, pero que está muy, muy cerca de ganarlo, y encima el Almería, que es un equipo que va ahora mismo tercero en Liga, y tú eres ahora mismo de los colistas, o sea, y lo competiste de tú a tú perfectamente. Tiene un calendario muy complicado también al Granada, perdón. Por cierto, antes de seguir hablando, shout al intento de chilena de Leo Batistao en la segunda parte del Almería. Shout, solamente en plan un comentario. Leo Batistao, un partidazo que se marcó. Una Real Sociedad B, que volvemos a lo mismo que volvíamos en la primera vuelta, es un equipo muy sólido en el Anoeta, que si te sirve, si ya tienes a 2, 3 por debajo, si tú eres bueno en casa, puedes llegar a meter, pues eso, a un Huesca que no tiene tampoco un calendario fácil, que viene de una derrota dolorosa. Muy dura. Entonces, si empezamos a meter ahí equipos, el Albacete que tiene la carga de Europa, de la carga de Copa del Rey, perdón, vamos metiendo y a lo mejor tenemos que decir que el filial de la Real Sociedad B se salva. Es muy pronto, repito, pueden cambiar mucho las cosas, pero es la sensación que veo. A ver cómo le sienta a los partidos de Copa del Rey, a los que tienen Copa del Rey, a ver cómo le sienta al Burgos, a ver cómo le sienta al líder, a ver cómo le sienta al Albacete, pero bueno, realmente la jornada que viene puede decir mucha liga y a la vez puede decir nada de la liga. Efectivamente. Por cierto, cuando veáis, estaréis viendo esto, ya se habrá jugado el primer partido de Copa del Rey, se jugó justamente ayer. Sí. El Granada jugó contra el Rayo, un Granada que perdió por 1-3, y volvemos a demostrar que el Rayo, cuando a lo mejor está en esa presión de ser una competición eliminatoria, que saben que se pueden ir fuera, sacan todo de donde no lo hay y al final acaban remontando el partido con un resultado ciertamente abultado. Sí.
Además el Rayo, que ahora mismo está viendo que su continuidad en Europa está un poquito mermada con la posición en Liga, no con la competición de Conference League. Así que quieren esa Copa del Rey, ¿no? Para ver si vuelven a meterse en las competiciones europeas. Si no tienes nada más que remarcar de segunda división, porque realmente ha sido una jornada con mucho gol, pero ha sido una jornada que mueve muy poco la tabla, ¿no? Pero la que creo que sí que va a mover la tabla es la siguiente jornada, porque hay partidos que, como hemos dicho, hay enfrentamientos que son bastante directos y que pueden decidir muchas cosas para que ciertos equipos se consoliden y se reafirmen de yo estoy aquí y he venido a darlo todo. Pues si quieres empezar, adelante, yo te escucho. Empezamos esta quiniela con un Cádiz Sporting, un partido que a priori, pues viendo las sensaciones que dejó el Cádiz en el último partido, podrías pensar que el Cádiz sería el que va a ganar, pero bajo mi punto de vista no creo que se lleven la victoria, creo que va a ser un empate y que el Sporting lo va a pelear bastante. Mirandés-Almería, un Mirandés que, como hemos hablado antes, le veo con pie y medio fuera de segunda división, y el Almería que le veo muy fuerte, así que creo que esto es victoria del Almería. Real Sociedad B, Albacete. Hemos hablado de que la Real Sociedad B en casa es un fortín, tiene que demostrarlo y seguir sumando puntos. Andorra Cultu, a pesar del gran partido que hizo la Andorra, lo mucho que lo peleó, yo creo que la Cultu va a dar la sorpresa y va a llevarse los 3 puntos. Burgos-Eibar, el partido de la anterior jornada en la que el Eibar ganó el Mirandés, me dejó muchas dudas, no propusieron demasiado, yo creo que el Burgos en casa se puede llevar el partido. Partidazo de la jornada, Palmas-Depor. Es el momento de demostrar para el Depor si quiere subir a primera, pero yo creo que Las Palmas, en la dinámica en la que viene, yo creo que va a ganar Las Palmas. Partido muy sufrido. Leganés, Real Valladolid. Leganés, Real Valladolid, un Leganés que yo creo que va a ser clave ese Roberto López, y que yo creo que ante un Valladolid que no termina el Leganés va a empezar a subir y va a ganar. Después tenemos Racing Zaragoza. Es el momento de que el Racing se deje de estos partidos de pinchazo, empate. Es el momento de que vuelva a la victoria y que se consolide más en el liderato. Y un Zaragoza que también tiene un pie y medio fuera. Granada-Castellón. Viendo las buenas sensaciones que me dejó la Granada en el anterior partido, aunque el Castellón hizo un partidazo con un resultado muy abultado ante el Huesca, yo creo que va a ser un empate. Se va a quedar con la miel de los labios de la Granada, una victoria que necesitaría mucho, pero yo creo que se va a quedar un empate. Málaga-Ceuta, 2 equipos que están, Ceuta en zona de playoff y Málaga cerca que vienen en muy buena dinámica, que yo creo que en la Rosaleda el Málaga va a consolidarse y va a llevarse los 3 puntos. Y por último, Huesca-Córdoba, que yo creo que se lo va a llevar el Córdoba, teniendo en cuenta el mal momento del Huesca ahora mismo. Sí, coincido contigo, bueno, ahí no coincido contigo, pero en el Cádiz Sporting yo opino lo mismo, el club gaditano se lo va a acabar llevando, se lo va a acabar sumando los 3 puntos para casa. Mirandés-Almería, ¿qué podemos hablar? Hemos dicho que el Mirandés tiene pie y medio, no puedo darle como victoria. Entonces, victoria de la Almería. Real Sociedad B, Albacete. Vuelvo a decir lo mismo, el Albacete además va a venir del partido de Copa del Rey, va a estar cansado, se supone que va a estar cansado porque va a querer llevárselo. Partido en la Noeta, viaje duro, victoria de la Real Sociedad B. Andorra Cultu, X. Veo un partido bastante trabado, bastante lento, y por ello digo que X. Burgos Eibar. A diferencia de ti, yo creo que el Eibar va a querer decir aquí estamos, y por ello opino que se lo va a llevar el Eibar. Las Palmas Deportiva de La Coruña, partido de la jornada en el fútbol español, para mí. Voy a decir, para que se agite la liga principalmente, porque realmente no opino esto, pero para que se agite la liga, victoria del Deportivo de La Coruña. Sufrida, pero victoria del Deportivo. Leganés-Huesca, el Leganés quiere seguir sumando, el Huesca está en una sensación rara, que sí que no, está como medio coqueteando, perdón, Leganés-Huesca no, Leganés-Valladolid, lo mismo, Leganés-Valladolid va a estar ahí coqueteando y demás,
está coqueteando, ha vuelto a perder y el Valladolid como que no se termina de encontrar. Victoria del Leganés, además en Madrid, victoria del Leganés. Seguimos. Me he perdido. Sí, Granada-Castellón. Yo creo que el Castellón quiere confirmar esas buenas sensaciones, plantar un golpe en la mesa y decir, yo también quiero el ascenso directo, o si no, al menos la clasificación para playoff. Victoria del Castellón. Ceuta-Málaga. La Rosaleda pesa. La afición de Málaga pesa. Así que para mí, victoria malagueña. Y Huesca-Córdoba, que lo ha adelantado antes, para mí yo creo que es un partido bastante de empate. Si no tienes nada más que comentar de esta segunda, a ver cómo le sienta los partidos de Copa a los equipos de segunda, podemos pasar con primera. Bueno, pues ¿quién quieres que empiece para los 11 del primer? Si quieres empiezo yo con el 11. Portería, Dani Alcover del Antequera, gran actuación. Línea de 4 en la defensa para César Álvarez, lateral del Tenerife, Javi Mérida y del Juventud Torremolinos y Víctor José Ruiz Ramos del Algeciras, acompañado también del lateral izquierdo Ené Ortiz, que ya hablaremos de él, pero partidazo del chaval. En el centro del campo, para mí el MVP de esta jornada, Iván Castillo del Baracaldo, partidazo con un doblete y el pilar del centro del campo. Los otros dos acompañantes son Eder García del filial del Athletic Club y David de la Iglesia del Celta B. Y luego en la delantera, Aitor Galarza, también del Baracaldo, con un gol de penalti provocado por él, una asistencia. En general, muy buen partido de Baracaldo. Salió Mandián, también del Baracaldo, goleador, gran aportador de pases, balones filtrados. Y por último, Javi López Pinto del Sabadell, con un doblete y clave para sumar los 3 puntos. Bueno, yo también tengo bastante presencia en el Baracaldo, con decirte que tengo todos medio centro, así que para mí coincido contigo en el portero. La verdad es que es muy raro que coincidamos en jugadores en primera red, pero en este caso tenía que poner a Daniel Alcover. Ené Ortiz, que ya hablaremos de él, pero apuntar su nombre, del Villarreal B, con Alex Zalaya, ahí sí que discrepo contigo, del Racing de Ferrol, y un Víctor José Ramos del Antequera, goleador y qué más puedo decir. Y un César Álvarez, que cierra la línea de 4 del Tenerife. Repito, mi mediocampo del Baracaldo. Iván Castillo, como tú, MVP, sin ningún tipo de duda. Salió del Baracaldo también y Aitor Galarza. Yo los pongo en el medio del campo porque no puedo quitar a nadie de los de arriba. José López Pinto, igual que tú, del Sabadell en el extremo izquierdo. Pito Camacho del Juventud de Torremolinos y en este caso de última hora me entró en el 11 David Flacus del Real Murcia. Con estos 11 realmente esta jornada ha sido el Baracaldo. Quería destacar una cosita. César Álvarez, ya después, bueno, si quieres hablamos de César Álvarez, que a mí me resultó que hizo un partidazo César Álvarez. La verdad, en el Tete. Todo vino a partir de su banda y un Tete que confirmamos que sigue volando y que quiere volver al fútbol profesional. Que tiene muy buen proyecto y que si sigue así, pues está haciendo la cosa muy bien y está demostrando muchas cosas. A mí me gusta mucho, sinceramente. Y luego, personalmente, quería destacar a un jugador que, a pesar de que su partido no ha sido el del equipo en general brillante, porque en su resultado no acompaña, es un empate, pero Borja Martínez del Alcorcón, me pareció muy interesante saber que un tío que de 13 intentos de regate ha completado 12 regates en un mismo partido y ha sido el peligro más peligroso de todo el partido, y me ha parecido que se ha hecho un partido, pero en mayúsculas, partidazo. Yo también quería destacar de esta primera red que el cacereño lo tuvo, Para mí lo tuvo, se le escapó, y un cacereño que quería salir de esa zona de ahí abajo y eso, o sea, no puedo decir otra cosa que lo tuvo. Para dar un partidazo, también te digo. Sí, fue bastante buen partido contra el Celta B, si no me equivoco, sí, ¿no? 2-3. Estuvo muy apretado, la verdad que yo, por ejemplo, en mi 11 sí que he destacado a un jugador del Celta, más que nada porque, bueno, su asistencia en un gol clave para la victoria del equipo,
y que tiene esa capacidad siempre de filtrar balones de un lado para otro, pero sí que es cierto que el cacereño luchó y mucho, la verdad. Siendo el colista de su grupo, por eso lo he decidido meter como uno de los titulares de este partido, ¿no? Y hablando un poquillo del grupo 2, un poquillo, el Sabadell, ante el pinchazo del Atlético de Madrileño, da un golpe en la mesa, se planta como líder de su grupo, y un Torremolinos que respira, un Juventud Torremolinos que respira, quiere salir de esa zona un poquillo de descenso y decide agitar un poquillo ahí el segundo grupo de la primera RF. Veremos a ver cómo va ahora el segundo grupo. De cara a la siguiente jornada veremos a ver qué actuaciones hacen los equipos de arriba, cómo se siguen consolidando en esa zona superior de la tabla. El Atlético madrileño a ver si vuelve a conocer la victoria, y un Sabadell que hay que quitarle ahora esos puestos de ascenso directo, del cual este grupo 2 está mucho más apretado que el grupo 1, porque el grupo 1 tiene un Tenerife que va volando, y que, bueno, a ver, si sigue pinchando, a lo mejor hay que empezar a mirar un poquillo por lo que digo, por el Real Murcia, que he metido a uno de los jugadores en su 11, lleva 4 victorias en los últimos 5 partidos, con una derrota, sí que es verdad, tontita, hace 2 partidos, pero el Atlético madrileño no lo tiene nada hecho, aunque tenga muy buenos nombres, ¿no? Sí, pero viendo un poco números en cuanto a partidos, la racha del Murcia y del Sabadell es bastante buena. De 5 partidos, 4 son victoria, y sin embargo la racha del Atlético madrileño está siendo bastante floja. 2 victorias, un empate. Sí que es cierto que venía muy bien, por eso era el líder de este grupo, pero está empezando a pinchar un poco. Y yo creo que tiene que empezar a verle un poquito las orejas al lobo. Fernando Torres parece ser que está siguiendo un poquito al Cholo, de ir muy bien y acabar pinchando. Made in Atleti. Nunca lo entendería. Y poquito más, ¿no? De esta primera RFF, tanto del grupo 1 como del grupo 2. La verdad es que no ha pasado gran cosa en esta jornada. Destacar de la siguiente jornada un Europa Alcorcón, tanto en el grupo 1, y eso, seguir muy de cerca a los 2 líderes del grupo 1, porque luego no hay así ningún partido. El Eldense, que quiere meterse por arriba, un Real Murcia contra un Hércules, que también quiere afianzarse en las partes de arriba. Destacar también, a ver, los duelos por Eneco Ortiz, que no hemos hablado nada de Eneco Ortiz, que la verdad, repito, al apuntar ese nombre, es un muy buen jugador. No descarto verle en convocatorias del primer equipo del Villarreal, me encantó ese partido. Me gustaría mucho que empezase a destacar un poquito en el primer equipo, porque la verdad que de tú a tú podría competirle aunque los laterales del Villarreal son bastante buenos. Pedraza, por ejemplo, en este caso en el anterior partido tuvo una gran actuación, pero un Eneco Ortiz que podría ir cogiendo minutos, a lo mejor empezar en Copa. No me acuerdo contra qué rival se enfrentaban, pero El Villarreal. un Eneco, sí, un Contra Eneco que... contra él... Ah, no, el Villarreal acabó, es verdad, el Villarreal le echó el Burgos en la jornada pasada. Ostras, pues nada, entonces, adiós, es su oportunidad de debut en Copa. El Racing Santander, no el Burgos. Pero yo creo que podría empezar a tener alguna, como dices tú, alguna convocatoria, algún partido así tontorrón contra alguien de la zona baja de la tabla. Sí, un Oviedo. No me extrañaría que le pudiésemos ver más adelante, la verdad, o sea... Del grupo 1 podríamos destacar ese duelo por la parte baja entre el Guadalajara y el Cacereño. Realmente no se juegan prácticamente nada, pero bueno. Para saber quién es el Farolillo Rojo, el Real Avilés contra el Pontevedra, y un Celta B contra un Baracaldo, que ambos están peleando por esos puestos de arriba y a saber quién lo consigue. También destacar para mí, el Real Madrid B no está planteando lo que debería de plantear.
Para mí, en mi opinión, o sea, siendo un Real Madrid B, teniendo jugadores del Real Madrid B que te haya adelantado el Celta B, me parece un poquito bastante mal. Pero bueno, ya sabemos un poquito quién va a subir el año que viene, que va a ser el Tenerife. Lleva 5 partidos sin conocer la derrota, 3 derrotas en lo que llevamos de temporada, 2 empates, 34 goles a favor, 10 en contra. Es el mejor equipo de la categoría, sin ningún tipo de duda. Ya sabíamos que iba a pelear por los puestos de ascenso directo. Una ventaja de más de 10 puntos con equipos de quinto, cuarta y tercera posición. O sea, es una absoluta barbaridad la forma en la que están. Metiendo muchos goles, como dices tú, y encajando muy pocos, que es raro, teniendo en cuenta lo que es esta segunda división. Se enfrenta en la siguiente jornada contra un Talavera, que el Talavera va muy abajo de la tabla. Sí. Victoria que tiene que ser bastante cómoda, ¿no? A priori, viendo la dinámica del Tenerife... El Talavera lleva 3 victorias seguidas, pero bueno. Sin poquito más que comentar, ¿no? Por la parte del medio, lo que digo, un Celta que me está sorprendiendo lo que llevamos la temporada, un Racing de Ferrol que también esperaba un pelín más del Racing de Ferrol, también te digo. Sí. Y un Pontevedra que, bueno, está ahí peleando, que me está sorprendiendo el Ponte. A mí me gustaría mucho ver al Ponte en fútbol profesional. Muy buena racha lleva, por cierto. Y sin más dilación podemos pasar con segunda ref, ¿no? Y la peor categoría de nuestro fútbol, bueno, una de las peores categorías de nuestro fútbol. En nuestro fútbol modesto, chicos. Dentro de cabecera. Bueno, segunda ref. ¿Qué podemos decir de segunda ref? Esta categoría que tanto nos gusta, que es tan barro, tan asquerosamente... Un absoluto caos. Puedo empezar yo si quieres. Arrancamos con un portero de Lucas Murcia que para mí fue clave. Un Lucas Murcia que está volviendo a flotar. Otro nombre a destacar en el futuro, Jofre Torrents. Ya estuvo convocado, ya tuvo la oportunidad en Copa. Le he tenido que meter en mi 11 porque el partido que se marca con el Barça Athletic es una auténtica animalada. Aquí 2 defensas. Primero comentar un Pedro del Atlético madrileño, del Atlético malagueño, que he estado dudando en meterle o no meterle. Al final no le he metido porque Lebrant de la Sarriana y Mar García del Plovense, ya hablaremos del Plovense, pero el Plovense va muy bien, han sido mis 2 centrales. Y Dani Celmos del Atlético Astorga cierra la defensa. Este chico es el que quería hablar antes, que se me ha colado. Salazar del Getafe, primer doblete en un jugador, lo comento aquí, primer doblete de un jugador de 17 años en segunda ref. Cuidado con este chico del Getafe B, que el Getafe está empezando a subir gente de su filial. Ya que no puede fichar, está empezando a subir gente de su filial. Salazar, al apuntar este nombre, me recuerda mucho a Luis Milla. Luego lo hablaremos en profundidad. Amaró del Rayo Majadahonda, acompañado en el medio campo, y del Real Unión, Unai García. Ya hablaremos del Real Unión, que también tiene un proyecto muy interesante. Izan Jubrieta del Racing de Cantabria, del segundo del Racing. Acompaña en la parte de arriba a un Fer Ruiz del Sanse, que entró en mi 11 ideal de esta jornada a ultimísima hora cuando vi el partido del San Sebastián de los Reyes contra el Real Madrid C, y la verdad es que no podía no ponerle. Real Madrid C que está bajo mínimos. Ya hablaremos del Sanse, que se enfrenta a un partido la semana que viene espectacular. Y un Xavier Solá, 3 goles con el Coruso, que es para mí el MVP de esta jornada. Pues arrancamos con mi 11. Coincido en algunos, no todos, porque es imposible con la cantidad de grupos y equipos que hay que coincidamos en todos. Para mí, el portero del filial del Depor, Hugo Ríos, que mantuvo la portería a 0 y fue muy clave porque en un partido en el que vas 0-2 el marcador, pitan un penalti en contra y se paró el penalti, o sea que fue muy decisivo. Línea de 4, Unai García, gran lateral del Real Unión, que como hemos dicho antes ya hablaremos, la buena dinámica que viene. Destaca por su solidez defensiva, por su gran salida desde atrás. Después, centrales, como siempre, goleadores, la verdad. Beñat Retibel de la Morevieta, un gol clave que da la victoria a su equipo en el último instante, digamos, ha sido de una manera, porque en los últimos 25 minutos de partido
mete ese gol y consigue los 3 puntos. Y luego Andrés Cuenca del Barça Athletic, también goleador que demuestra su gran poder aéreo y a balón parado. Y para cerrar la defensa, Fermín Ruiz Palma, que he de destacar que a pesar de que el Numancia no ganó, fue el jugador más destacado del partido para mí. Se hizo un gran partidazo, aportando tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, y eso para un lateral es muy importante. Después, centro del campo para Alberto Bernardo del Jaén, que da la asistencia en el primer gol y fue muy clave en la construcción ofensiva del equipo. Después, Toni Fernández del Barça Athletic mete un golazo descomunal, marca el 3-0 con una conducción increíble y fue muy importante. A partir de mitad de campo en adelante fue muchísimo peligro. Y por último, para cerrar ya el centro del campo, Juan de la Mata del Real Unión, que tuvo una presencia muy constante en la transición de juego, filtrar pases, muy importante, a pesar de que sus estadísticas no acabase con un gol o una asistencia, pero fue muy clave. Después, aquí coincido completamente con él, Xavier Sola del Coruso, que para mí también es el MVP de la jornada, como para no serlo, con ese pedazo de hat-trick. Y sus acompañantes son Ilis Hassaini del Rayo Majadahonda, que hizo un doblete que fue muy clave para ayudar a ese Rayo Majadahonda a consolidarse como el líder del grupo 5, que ya hablaremos porque viene en un momento de forma bastante bueno. Y luego, para cerrar la delantera, Ali Owari del Elche Ilicitano, un doblete que ayuda muchísimo a que el Elche despegue y empiece a salir de esa zona baja y sume los 3 puntos muy necesarios. Bueno, pues si quieres las noticias de primera ref, podríamos empezar por el grupo 1, que el Caruso, con esta victoria de 5 goles, agita esa zona de playoff para el grupo 1, se mete ahí a 6 puntos del líder, del Deportivo Fabril, y quiere entrar en esos puestos de playoff en el grupo 1. Efectivamente, viene en muy buena dinámica y quiere demostrar que él puede y que tiene buen proyecto. Luego ya en el grupo 2 podríamos decir la naranja mecánica del Real Unión, ¿no? Una racha espectacular, 5 de 5, nada, impresionante. Un partido perdido en todo lo que llevamos, da mucho miedo este Real Unión y tiene todas las papeletas para subir a primera RF. Destacar de aquí también, pues bueno, Logroñés perdimos esa racha del Logroñés. El Deportivo, el Alavés B también lleva una buena racha, pero que no podemos destacar a otro, no podemos hablar de otro del Real Unión en este grupo 2. Efectivamente, es que va volando. Si quieres podemos hablar negativamente del filial del Zaragoza, pero no sé, no vamos a... Su racha es igual de positiva que la del Real Unión, pero en negativo, ¿sabes? O sea, 5 de 5 en perder racha. Lo que hemos dicho del Plovense en el grupo 3, que ahora mismo está jugando mientras estamos grabando esto, un Barcelona B contra un Valencia B, que va ganando el Barcelona 2-1 contra el Valencia B, que aprieta esa parte, que se queda a 2 puntos, pero que un Plovense está dando la cara contra este grupo que todos veíamos favoritos al Barcelona Atlético. Efectivamente, veíamos como favorito al filial del Barça. Al final los filiales, como hemos comentado muchas veces, abundan un poco, pero el poblense que está dando la sorpresa bajo mi punto de vista. Se aprieta, pero el Plovense es que sigue sin fallar. Lleva solo 2 derrotas y no se lo esperaba. O sea... Destacar, si queréis también, podemos destacar al Sant Andreu, que se vuelve a enganchar a esos puestos de playoff, pero tiene muy cerca al Alcoyano, que no se puede separar no puede dejar de mirar esa parte de abajo. Ya hablando del grupo 4, sinceramente lo que yo he dicho, Lucas Murcia, con otra vez el portero, se reengancha otra vez después de esa pinchaza en la jornada pasada en ese liderato contra las Águilas. Un grupo 4 en el que no falla ninguno de los de arriba y sigue todo un poquito tal y como está, ¿no? Un poquito el Jerez siguiendo con la persecución y por abajo es que tampoco hay una novedad. La verdad que no. Y el grupo 5, donde está el partido de la jornada en segunda ref, que ha comentado Burdis, que esto lo corto, el silencio se lo corto. Que ha comentado Miguel que el Rayo Majadahonda no pincha
pero a lo mejor esta jornada sí que pincha contra un Sanse, en campo del Sanse, que viene de ganar, viene de volver a encontrar sus buenas sensaciones que perdió la jornada pasada, y que es que no hay otros dos equipos en el grupo 5. Claramente es un partido para demarcar que el Rayo Majadahonda, si gana este partido, se puede considerar como un gran líder de este grupo y un candidato máximo a ascender a la primera RFEF. Pero sí que es cierto que el Sanse viene de una buena victoria y cuidado porque no se puede relajar el Rayo Majadahonda. Poquito más de este grupo 5, la verdad. Un Intercity que vuelve a meterse arriba, y lo único que sí que voy a decir a cámara, mirando a todos nuestros espectadores, Colonia Moscardó, otra derrota, otros 3 puntos que te escapan. Juegas contra el Socuellamos la semana que viene. Deja de hablar, Javi Pobes, y ponte a dirigir a tu equipo que has comprado, y parece ser que lo estás usando para no sé qué, para meterse con jugadores de primera división. Menos hablar y más hacer, porque si estás en esa posición de la tabla, la boca no te hace nada, la verdad. Y poquito más de esta segunda ref, que sigue muy agitada, que realmente tiene dos equipos claros, pues como son el Rayo Majadahonda y el Real Unión, arriba y en primera, de camino a esa primera ref, a esa soñada primera ref. Sin más dilación, podemos, si quieres, pasar un poquito a repaso internacional del fútbol y un poquito del polideportivo, y damos por acabado este episodio. Pues interesante, podemos hablar un poquito la Copa África, que ya se conoce el sorteo de lo que van a ser los cuartos de final. Mali contra Senegal, partido que a priori yo creo que la selección de Senegal es más fuerte, así que debería de ser victoria para los senegaleses. Después, un Camerún-Marruecos, sabemos lo fuerte que es la selección de Marruecos, jugadores bastante destacados, Hakimi, Bono, tiene auténticos jugadorazos. Aunque no está dando su mejor nivel, tiene pinta de que la victoria va a ser para el equipo marroquí, y además en su casa. Pero no está dando la sensación que esperábamos en esta Copa África. Exacto. Luego después, buen partido, Argelia contra Nigeria, que el último partido de Nigeria fue bastante bueno, con un buen Lookman, un buen Víctor Osimhen, muy importante, y que yo creo que, aunque Argelia se lo puede complicar un poco, Nigeria debería de pasar a la semifinal. Y acabamos con un Egipto-Costa de Marfil, que yo creo que el favorito es Costa de Marfil, pese a que tenga a Egipto, Marmoush y a Salah, no tienen gran cosa, y de verdad apuntar el nombre de uno de los jugadores de Costa de Marfil, que el año que viene a lo mejor estamos hablando de que uno de los grandes equipos de la Premier League le está luchando por él. Ahora os lo digo, que ahora mismo no me sale el nombre. Esto lo voy a cortar y lo voy a empezar a volver a decir porque madre mía. No, sin problema. Si no me sale el nombre. Diamandé, coño. Apuntar el nombre de Diamandé para los siguientes años, porque es un jugadorazo Diamandé, y la Premier League el año que viene a lo mejor puede fichar por él fuertemente, por unos 80 millones como hace la Premier League. Así que nada, también destacar del polideportivo que LeBron James parece que tiene 19 años otra vez, 30 puntos en este partido, derrota otra vez de Oklahoma City Thunder, que nubla un poco ese récord de 73-9. Y en el tenis, que volvemos otra vez al calentamiento antes del Open de Australia, que ya repasaremos, que esperemos que gane nuestro grandísimo Carlitos Alcaraz contra Sinner. Con todo Alcaraz, Así que nada, con esto me puedo ir despidiendo en un episodio más de Charla tras el 90. Nos vemos el viernes que viene con mucho más y con mucho fútbol modesto. Efectivamente, nos vemos el próximo viernes con más fútbol. Y ya sabéis, dejar un like, suscribiros, dejarnos preguntas en los comentarios, que siempre vamos a tener un ratito de tertulia al principio de cada episodio para responder la pregunta que más nos gusta a nosotros, la que nos dé la gana, y poder dar más bombo. Y con esto, sin más dilatación anal, nos vemos en el siguiente episodio. Chaito.